Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto saludarlos. Muy contento de poder participar de este Congreso Educativo Ambiental. Y bueno, mi nombre es Luis Lehmann y yo voy a hablarles sobre por qué creo que es ahora el momento de la economía circular. Seguramente habrán escuchado mucho hablar de este nuevo paradigma en la gestión de los recursos, pero probablemente no sepan mucho más de qué se trata. Así que voy a tratar de contextualizar un poco y ir contándoles de qué se trata. En principio, comentarles y contextualizar un poco. Estamos, desde ya todos sabemos que estamos en una pandemia global, una crisis que está afectando a prácticamente todos los países del mundo y a todas las naciones. Y en ese sentido me parece importante destacar que la mayoría de los comentaristas, la mayoría de los opinólogos o gurús de las tendencias hablan de que no habrá grandes cambios de fondo, digamos, cambios sistémicos, sino que más bien se van a acelerar muchas tendencias que ya venían asomando previamente antes de la pandemia. En ese sentido, esto va a generar muchas consecuencias que desde ya van a implicar la desaparición de muchas actividades y procesos. En este contexto, un desarrollo económico sostenible es una oportunidad. Todos estos cambios que estamos viviendo, digamos, una profundización de todo lo que tiene que ver con la conectividad, con la digitalización, es 100% compatible con esta transición hacia una economía circular. En ese sentido, la apuesta por esta economía circular es una de las claves para movernos hacia ese desarrollo económico sostenible que les mencionaba previamente. La intención de la economía circular es cerrar el círculo, manteniendo el valor de los recursos, de los materiales, de los productos e incluso de los servicios durante el mayor tiempo posible, evitando los residuos. Acá abajo pueden ver cuáles son los tres principios centrales. Eliminar residuos y polución desde el diseño, que es uno de los puntos más importantes dentro de la visión de la economía circular, ya que, como dice un dicho, los residuos son defectos de diseño, ya que la naturaleza no genera residuos, sino que estos residuos se generan a partir de la actividad del hombre, ¿no? A partir de lo que se denomina el ciclo técnico, ¿no? Todos estos procesos industriales y productivos a los cuales los hombres sometemos los materiales para lograr otros productos o servicios. Al mismo tiempo, el segundo principio es mantener estos productos y materiales en uso la mayor cantidad posible de tiempo para aumentar su valor, digamos, el valor inicial, para continuar generando valor en el tiempo y no agotándolo. Y por otro lado, el último principio es regenerar los sistemas naturales, es decir, que la economía circular no se conforma con un status quo o con el business as usual, como se denomina, digamos, con la forma de seguir haciendo los negocios como hasta ahora, sino que va un paso más adelante e intenta ser regenerativa. Como les decía, la economía circular parte de la contraposición con el modelo vigente, ¿no? El modelo que yo creo que ya está cada vez más perimido, que es el de la economía lineal, ¿no? Nosotros, a partir de la primera revolución industrial, nos acostumbramos a hacer un uso, una explotación excesiva de las materias primas, extrayéndolas, produciéndolas masivamente, con un consumo cercano al derroche, donde no nos alcanzaba lo que ya teníamos y necesitábamos tener el último, lo que deriva ese consumo no responsable en la necesidad de ir eliminando, ¿no?, estos productos a pesar de que no hubieran contemplado o finalizado su ciclo de vida, ¿no? En ese sentido, podemos destacar que la economía circular es una filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres vivos, que persigue el cambio de una economía lineal hacia un modelo circular, tal y como ocurre en la naturaleza. Esto es
a través de la fotosíntesis, por ejemplo, las plantas generan energía que a su vez dan frutos. Estos pueden ser comidos por los animales, que luego generan residuos, que son nuevamente a partir de ese abono introducido al sistema natural, ¿no? Ese abono es utilizado como combustible junto con la energía solar para ir generando nuevas plantas que van alimentando un circuito virtuoso. En ese sentido, lo que se llama el ciclo técnico, ¿no? Que es el que tiene que ver con lo que hace la producción del hombre, hasta este momento no había logrado generar estos círculos virtuosos, por lo cual a lo que aspira la economía circular es a imitarlo, ¿no? Lo que ustedes pueden ver abajo a la derecha, un ciclo de producir, usar y volver a utilizar los recursos. Me parece muy importante destacar que desde ya estas grandes cuarentenas que hemos sufrido han logrado obstaculizar y detener la economía, desacelerándola, pero yo creo que es el momento de iniciar una reactivación sostenible, y esto es apoyado por numerosas organizaciones internacionales que hablan de que, digamos, para defender la salud no es necesario paralizar de todo la actividad económica, y al mismo tiempo es una oportunidad para reiniciar de modo sostenible o sustentable, ¿no? Y acá me parece interesante mostrarles este meme que se popularizó durante la pandemia, ¿no? Donde tal vez uno desde el corto plazo ve al coronavirus como el principal problema, pero el mundo también estaba observando otros y estaba viviendo otros problemas, ¿no? En principio, una recesión producto de una desaceleración de la economía, y por otro lado, la ola más importante, que es la del cambio climático, ¿no? El gran problema que el mundo está visualizando como el problema de los próximos años. Si no logramos reducir la temperatura entre 1,5 y 2 grados, los cambios que se van a producir en el clima van a generar grandes consecuencias. En ese sentido, como les comentaba, tanto el Pacto Global de la ONU como el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Foro Monetario Internacional, entre otros organismos. En ese sentido, yo no les estoy mencionando las organizaciones ambientalistas más importantes, les estoy mencionando organismos puros, duros, que se dieron cuenta de que si no tomaban medidas, esto iba a afectar gravemente a la economía, ¿no? Y aquí tal vez una de las claves más importantes: todos los fenómenos climáticos están generando grandes impactos en la actividad económica del hombre. Entonces, si esto no se tiene en cuenta, en ese sentido las finanzas ya han empezado a tomar cuenta de esto. Si esto no se tiene en cuenta, los riesgos climáticos, se va a correr grandes consecuencias en términos de los negocios que se vayan a empezar de aquí para adelante, y desde ya obviamente también lo que se viene sucediendo. El secretario general de las Naciones Unidas, ¿no?, que propuso 6 medidas climáticas para orientar una recuperación verde, y después distintos lanzamientos y llamados a nivel nacional, regional, como por ejemplo reactivación sostenible para América Latina, principios para un futuro sostenible de América Latina en tiempos de pandemia y crisis planetaria. Es decir, distintas organizaciones de nivel local, nacional y regional que han hecho llamamientos a una reactivación de la economía teniendo en cuenta el impacto climático. Me parece muy interesante mencionar todo lo que tiene que ver con, como ejemplo, el Pacto Verde Europeo, un pacto que se lanzó en diciembre del año 2019, y me parece relevante destacarlo porque es el plan más institucionalizado, respecto de acciones que deben tomar los gobiernos para adaptarse a esta situación y adaptar sus economías, ¿no? En ese sentido, este Pacto Verde Europeo implica la necesidad de generar acuerdos, generar normativa
y al mismo tiempo, en función de estos acuerdos y de esta normativa, poner en marcha mecanismos de financiamiento para reorientar los negocios hacia modelos sostenibles y que sean amigables con el ambiente. Este Pacto Verde Europeo es la clave para una Europa climáticamente neutra y sostenible. Su meta es llegar al año 2050 siendo neutros en términos de carbono. Consecuentes con este plan, ya les dije que se lanzó en diciembre del 2019, en enero se lanzó el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible, en marzo la Estrategia Industrial, se presentó el proyecto de ley climática y se aprobó el Plan de Acción de Economía Circular. Fíjense acá cómo hay, no es solamente que la economía circular es algo que, bueno, qué lindo que es, sino que acá hay normativa concreta, con metas claras, con herramientas, con mecanismos de medición para su cumplimiento. En mayo se presentó la estrategia de la granja a la mesa para aumentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 2030, y, por ejemplo, digamos, para seguir mencionando mecanismos, en julio se comenzó a debatir un plan, el Plan de Recuperación Sostenible, el Next Generation EU, que implica destinar 750.000 millones de euros, esto para que tengamos una idea, es prácticamente 3 productos brutos internos de la República Argentina, abocados principalmente a todo lo que tiene que ver con la adaptación de la economía europea hacia esta nueva economía y claramente orientada hacia la digitalización y a la transición ecológica de su economía. Desde ya que esto, porque mencionar el caso de la Unión Europea tal vez suene como algo muy lejano a nosotros, ¿no? Pero fíjense también cómo se comienzan a alinear otros grandes países, ¿no? En este caso, la Unión Europea, junto con Estados Unidos y con China, son 3 de los bloques económicos, los 3 bloques más importantes, el cuarto sería Rusia, más importantes del mundo, y China acaba de lanzar hace muy poquito en la Asamblea de las Naciones Unidas su programa de descarbonización de la economía para el 2060. De hecho, también Estados Unidos, que a pesar de que su gobierno nacional no está alineado en esta dirección, la realidad es que las empresas y los gobiernos estaduales y las grandes ciudades de Estados Unidos, les quiero comentar acá que Estados Unidos es un sistema mucho más federal que lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos, por lo cual eso también hace que, más allá de que a nivel nacional no se apoyen estas políticas, a nivel subnacional se está trabajando también en esa dirección. Pero también a nivel regional, ¿no? Porque, digamos, obviamente mencionar estas economías más desarrolladas, me parece muy interesante mencionar los ejemplos de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Ecuador, de Colombia. Todos están trabajando en estrategias nacionales de economía circular, ¿no? ¿Por qué? Porque estos modelos de desarrollo económico sostenible, como la economía circular, generan muchos beneficios, esto ya está comprobado. Por el lado de la economía, el crecimiento económico implica grandes ahorros netos en el costo de los materiales y un alto potencial de creación de empleo e innovación, beneficios medioambientales y del conjunto del sistema, disminución de emisiones, reducción del consumo de materias primas, de las externalidades negativas y mayor productividad y salud del suelo. Para las empresas también, porque las empresas son grandes actores de esta economía circular, nuevas oportunidades de ganancia, menor volatilidad y mayor seguridad del suministro. Uno de los grandes problemas que vimos nosotros con esta pandemia del coronavirus es a partir de estas cuarentenas tan prolongadas que interrumpieron las cadenas de suministro, eso produce que se puedan llegar a cortar determinados insumos que hacen que se detenga la provisión de otros bienes, ¿no? Entonces es muy importante
en una economía circular, tener en cuenta esta mayor seguridad de las cadenas de suministro. Por otro lado, nueva demanda de servicios empresariales, vamos a profundizar más adelante, mayor interacción y lealtad de los clientes, en esto es muy importante también la visión del consumidor, ¿no? Mayor utilidad y renta disponible. Fíjense cómo a partir de las aplicaciones, ¿no? A partir de esto de poder acceder a bienes mucho más baratos, desde ya uno como consumidor y usuario obtiene mayor beneficio del uso de esos bienes, lo que hace caer el costo. Reducción de la obsolescencia programada, entre otras. Otro de los puntos que yo mencionaba anteriormente y que es fundamental es el tema de la generación de empleos. ¿Dónde se pueden generar empleos en el contexto de una economía circular? En la creación y reconversión de pymes. En ese sentido, el 90% de la economía nacional e internacional se moviliza a partir de estas pymes, ¿no? Entonces, digamos, todos los negocios nuevos que comiencen a partir de ahora y a partir de todas estas cosas que le comenté, si no tienen implícita una visión de sostenibilidad, probablemente puedan lograr algún impacto en el corto plazo, pero si quieren durar, si quieren hacer negocios que vayan más allá del corto plazo, tienen que tener presente esta visión de la sostenibilidad y de la economía circular. Desde ya que todas aquellas empresas que vienen de la economía anterior, de la economía lineal, ya han comenzado muchas de ellas procesos de reconversión, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la venta a partir de aplicaciones, a partir de Internet, implica generar otro tipo de canales de comercialización. Desde ya es un primer paso hacia un cambio de modelo, ¿no? Desde ya que los impactos se ven con mayor profundidad en las empresas nuevas, ¿no? Que sí realmente ya tienen que empezar con una nueva visión. Desde ya principalmente para América Latina, todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos y del agua, ¿no? Este es uno de los segmentos donde más puestos de trabajo de calidad se pueden generar. Y esto es muy importante, no es revolviendo la basura ni haciendo logística solamente, digamos, trasladándola de un punto a otro, sino que el aumentar la cantidad de negocios que se puedan hacer con los residuos implica también la posibilidad de ir generando nuevos puestos de trabajo. Todo lo que tiene que ver con la restauración y la preservación de la biodiversidad, donde también en América Latina tenemos grandes posibilidades. Todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, la producción de energía a partir de fuentes renovables, otra de las grandes oportunidades que tenemos. En todo lo que tiene que ver con la construcción sustentable, el diseño sostenible y con la eficiencia energética dentro de las mismas construcciones. En estos días, la Unión Europea se propuso de acá al 2030 producir la renovación de 35 millones de edificios. ¿Por qué? Porque ellos tienen medido que el 40% del consumo de la energía se produce en esos edificios. Por eso es muy importante mejorar la calidad, por lo cual eso también deriva en un montón de posibilidades de nuevos negocios que desde ya implican la generación de nuevos puestos de trabajo. El desarrollo de infraestructuras verdes, digamos, ya no va más esto de construir alguna infraestructura sin saber qué va a pasar con ella el día de mañana, sin tener en cuenta la calidad de los materiales. Y bueno, y por último, como les decía, todo lo que tiene que ver, ¿no? con esto de la construcción sustentable. Acá es muy importante destacar que por cada dólar invertido en energías renovables, un estudio de la Agencia Energética Internacional habla de generar entre 3 y 8 veces mayor beneficio para las comunidades que lo que implica una inversión en una energía no renovable, energía que sea derivada del petróleo. Con lo cual vemos acá la
la relevancia de ir hacia este tipo de modelos que ayudan a disminuir los gases de efecto invernadero y que nos ayudan a luchar contra el cambio climático. Dicho esto, la verdad que creo haber fundamentado de que todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico sostenible ya no es más un nicho, esto ya no es más para hippies ambientalistas, sino que a partir de ahora esto es el nuevo estándar. A mí lo que me gustaría que les quede a todos como una de las reflexiones de esta charla es que a partir de ahora todo negocio nuevo que empiece y que no tenga en cuenta todo esto que les comenté, no va a tener posibilidades de desarrollarse a largo plazo. Seguramente han visto esta frase que le atribuyen a Albert Einstein. Para mí me parece la frase más importante que todos nosotros tenemos que tener en cuenta a partir de esta etapa tan especial que nos tocó vivir, ¿no? Donde tal vez de todos los procesos que están implícitos dentro de una economía circular, repensar, reciclar, recuperar, revalorizar, reutilizar, para mí el más importante de todos es el repensar, ¿no? Entonces creo que todos hemos tenido una oportunidad de plantearnos cuál es nuestro lugar, qué cosas queremos hacer para adelante, digamos, para hacer una evaluación de las cosas que hicimos, y en ese sentido me parece que esto de locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Creo que tenemos una oportunidad increíble para implementar acciones distintas. Este es el momento, por eso este es el momento de la economía circular. En este contexto, el rol de la innovación es fundamental. Y quiero cerrar esta presentación, ¿no? con una frase de Al Gore, ¿no? Respecto de la revolución de la sostenibilidad. Creemos que estamos en las primeras etapas de una revolución de la sostenibilidad, una que será más grande que la revolución industrial con la velocidad de la revolución digital. Creemos que es la mayor oportunidad de inversión en la historia y también la mayor oportunidad de negocios en la historia del mundo. Si superamos la dicotomía entre ambiente y economía, será esta nueva revolución de sostenibilidad el punto de cierre definitivo del ciclo extractivo de la industria y su reconciliación con el ambiente. Si la respuesta es sí, será tal vez entonces el comienzo de la quinta revolución industrial con el ser humano como centro. Y bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Para todos aquellos que estén interesados en profundizar sobre estos temas de la economía circular, los invito a que descarguen gratuitamente desde el sitio web www.luislehmann.com el libro Economía Circular, el cambio cultural, donde van a poder ahí conocer muchísimo más sobre este nuevo paradigma y al mismo tiempo, para todos aquellos que estén interesados en las políticas públicas, van a tener mucho material para orientar a la acción. Muchísimas gracias y los felicito por este gran congreso educativo ambiental, que es una de las claves para el futuro de la humanidad. Muchísimas gracias.